Es importantísimo que la gente entienda la capacidad de cada ser humano de hacer la diferencia. Ese espíritu de motivación, que el pueblo más pobre del hemisferio americano se haya convertido en ejemplo de esperanza. No de sangre derramada, sino de esperanza lograda en las vidas de carne y hueso. Esa es la épica de nuestra gente. Cuando tuvimos el destino nuestro en nuestras manos, elegimos a nuestros gobernadores, este pueblo progresó. Confianza en sí mismo, confianza en la voluntad de superación del puertorriqueño, como un ser que tiene razón fundada para tener orgullo de la épica puertorriqueña. De eso se trata el futuro de nuestra gente. El luchador puede llegar donde quiera, no solo por su inteligencia, sino por ser un buen ser humano. Y desde niño mi esposo y yo tratamos de que Héctor Luis viera la honradez ante todo. Es lo único que tiene el jíbaro, la honradez. Por la vivencia de ellos, que lo más importante en la vida es conservar su buen nombre. Esa es la herencia principal, pobre pero honrado. Nosotros nacimos en casa de madera, todo lo que tenemos se lo debemos al fruto de nuestro esfuerzo. Y eso yo quiero que mis hijos lo entiendan, que no les voy a dejar riqueza, pero espero dejarles el buen nombre y el entendimiento de que en la vida lo que es verdaderamente relevante es lo que se queda luego que lo demás se va. Y él vio cómo su papá podía orientar a los demás en que hay unas cosas en este mundo, ¿verdad?, que son iguales y que todo el mundo piensa diferente, pero puede llegar a un acuerdo. Y él se llevaba su batecito y se iba con nosotros los domingos para las reuniones de cooperativas en los campos, en distintos sitios que su papá trabajaba. Y los valores, los principios, son los que rigen la memoria y lo que es el traslado, el traspaso de una generación a la otra. Y nosotros venimos de una familia de servidores públicos, tanto en el caso de Carmencita, don Fernando y doña Angelina, como en el caso mío, papi y mami, que vinieron toda la vida de servidores públicos, vieron forjar este país, vieron la gente pobre llegar a posiciones y mantener esa integridad de no tocarle el dinero público para fines privados. Es una reverencia a lo que ha sido el cambio de Puerto Rico. Yo creo que el sentirnos orgullosos de lo que somos y que se juzgue la gente no por el dinero que tiene, sino por lo que puedan contribuir y por los valores que representen en la vida, es el mensaje del Puerto Rico de ayer, de hoy y del mañana. Héctor Luis Acevedo lleva en su corazón la indignación frente a problemas que no debieran haber, lleva la determinación de mejorar y conducirla hacia la altura que anhelan todos los puertorriqueños. Éramos de confianza de la pasada administración. Llega el señor alcalde, un nuevo reto para él y para los que estábamos aquí esperando, un nuevo jefe que nos venía a echar. O sea que nos íbamos a quedar sin trabajo. Sin embargo, él nos ha respetado y con ese mismo respeto hemos aprendido a respetarlo a él. No hacemos nada peleándonos por una ideología diferente, al contrario, nos tenemos que unir. Y en ese sentido, Héctor Luis Acevedo es una persona con la que se puede realizar trabajo unitario. Es decir, que no necesariamente uno tiene que estar de acuerdo con él políticamente, como no lo estoy yo. Pues yo estoy en desacuerdo porque soy independentista, él es popular, él es estadolibrista. Sin embargo, podemos hacer trabajo común y creo que eso es ejemplar para el pueblo de Puerto Rico, que cada vez tiene que aprender a hacer más trabajo unitario. Cuando uno viene a él con un deseo de cooperar, de tratar de llegar a un punto medio, decir, ok, mi opinión es tal, la tuya es tal, pero vamos a llegar a un punto medio para el
para el bien de todo el mundo, él responde. Que siempre ha buscado no que prevalezca lo que él piensa, sino cómo buscar que todos nos pongamos de acuerdo para el bienestar de la organización o el bienestar del pueblo, el bienestar de la ciudad, el bienestar de la familia, o sea, que siempre busca ese particular, diríamos, consenso. Hemos integrado gente de todos los partidos políticos, gente de primera clase. Nos hemos adentrado caminando como candidato y como alcalde todos los rincones de una ciudad. Hemos visto su pobreza extrema, familias enteras viviendo todavía en un solo cuarto. Nos hemos tenido que compartir esos problemas directamente. Hemos aprendido a ver lo que eran viudas de día, porque al pobre aquí en Puerto Rico se le castiga por progresar en el caserío. Cuando el hijo mío trabaja en los veranos, ese ingreso va a aportar a su educación, va a aportar a la familia. Cuando una familia pobre consigue más ingresos porque sus hijos trabajan, lo castigan subiéndole la renta. Cuando uno ve los hospitalillos de droga, ve a los muchachos drogadictos pidiéndome ayuda para salir de la esclavitud que eso representa para ellos y para su familia. Cuando vemos los niños, el 73% de mis niños en Playita y La Perla viven con su papá. Esa es una realidad que nosotros tenemos que vivir y tenemos que atenderla. Cuando aquí las muchachitas, teenagers, 13, 14 años, están saliendo con 1 o 2 muchachos, cuando ellas están para que las ayuden a ellas, porque estamos niños criando niños, pues esas realidades tienen que acercarse a la conciencia de un servidor público. Por eso yo insisto que mi gente en la política salga a caminar. Eso es la diferencia en que lo leyó en los libros o se lo informaron los consultores y uno cuya fuerza viene de la calle. No había que expresar el problema, lo que hay que hacer es ver esto. Y entonces esto no es cuestión de echarle culpas a nadie. El problema es que esto sea culpa del municipio, sea de quien sea. Yo no sé de quién es la culpa. Lo importante es que esto no se puede dar, es un peligro a la salud. Y eso le ha dado a él un bagaje amplio. Ese bagaje amplio lo demuestra en las reuniones, cuando en el diálogo buscando soluciones continuamente está preguntando y hemos auscultado esta alternativa y esta otra, y cómo reaccionaría este sector. Seguimos este enfoque. Las soluciones son más difíciles, el presupuesto es más limitado, aparte de que la asamblea es del otro partido, surge una situación bien difícil. El programa de salud de San Juan ha tenido obstáculos a nivel de la asamblea. En el gobierno central, la legislatura aprobó el plan de salud y el gobernador lo está implementando sin ningún problema, porque el contrato no tiene que ir a la legislatura. Así que hacemos todo el proceso de subasta, se firma el contrato, lo llevamos a la asamblea y la asamblea no aprueba el contrato. Después que la gente tenga su tarjeta, no va a volver a los dispensarios, a menos que los dispensarios se hayan puesto en una condición de primera categoría antes de entregar la tarjeta. Yo creo que eso profundamente. Si se tiene que entregar la tarjeta después de las elecciones, entrega después de las elecciones. Vamos a hacerlo como Dios manda. Y con la experiencia que ha tenido Héctor aquí, con tantos obstáculos, a mí me parece que tiene unas cualidades importantísimas para lograr unos cambios que se necesitan en Puerto Rico, unos cambios que vayan dirigidos a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Fíjate, una de las cosas que tiene que herir al sentimiento del puertorriqueño es cuando se burla el gobierno de su gente o quiere manipularlo por el uso de fondos públicos sobre las realidades. ¿Cómo es posible que aquí se hayan gastado en Puerto Rico millones de dólares? No son 100 ni 200 dólares, millones de dólares de la policía de Puerto Rico para anunciar el sistema 911 y no usan ese dinero para comprar las ambulancias que anuncian y se les está muriendo la gente en la calle, a la misma vez que este ha sido el cuatrenio de más asesinatos en la historia de nuestro país, cuando todavía los agentes investigadores de asesinatos en Puerto Rico tienen decenas de casos en su haber, en vez de reclutar el personal.
O sea, han usado el dinero para el anuncio en vez de para la sustancia. En el 92, cuando fue a buscar los votos, en defender como, en la forma más enérgica posible, dijo, los empleos de la 936. Llegó al poder y ahora paga anuncios con fondos públicos para llamarle mantengo corporativo a los empleos de Puerto Rico. Mantengo es el que a uno le tienen que dar cuando le cierran la fábrica, porque entendieron un comentario que hacen muchos políticos, que en política la percepción es la realidad. Yo no creo eso. Un sueño de 26 años de lucha. En 1970 empezaron a sacar las personas que vivían en la orilla del caño, en la ribera. Yo soy uno de ellos. Y el grupo de pescadores que hay ahí, pues, pidió al gobierno de que lo ubicara en algún sitio, porque al sacarlo de ahí, donde se iba a ir a buscar su sustento. Se hicieron unos compromisos y 26 años luchando, y nosotros, los pobres del caño, luchando por este centro ahí, junto con los pescadores del puente, y se ha hecho realidad. Él ve lo que nosotros pasamos. Casi ya en este año hemos perdido 3 compañeros en la mar a buscarnos el producto de nuestros hijos y de educar a nuestros hijos. Pues él ve eso y nos ha ayudado. No hay palabras para uno definirlo. Él va allí y comparte con nosotros, él come con nosotros, él juega dominó con nosotros, tú sabes que comparte de muchas formas con nosotros. Él le pregunta a los pescadores los problemas de uno. Hombre, que iban a darle la chiva a otro. Es más que ha hecho por nosotros, los pescadores aquí. Yo he oído a Héctor Luis Acevedo decir, pero con mucho sentimiento del alma, que él es el abogado de los que no tienen abogado. Una de las cosas más importantes para uno poder, diríamos, sacar de cada ser lo más valioso, lo más importante, es tener fe en la gente, es saber que la gente vale, que importa. Es, en cierto sentido, estar abierto a reconocer a los demás, porque no te quitan, sino todo lo contrario. Podríamos decir que te añade. Es el reconocer que una sociedad necesita de todas las personas, pero cuando tú piensas que tienes todas las respuestas o que alguien te puede quitar, diríamos, de tu valor si se destaca, pues entonces yo diría que eso lo que refleja es más una inseguridad en tu persona que un gran valor. Por ejemplo, ahora tienen una campaña de que no se ha hecho nada en San Juan. Llevan con esa cantaleta un buen rato. Yo me alegro mucho que esa sea la campaña de ellos, porque como yo no me he gastado el dinero del pueblo de San Juan en anuncios, pues ellos se creen que la gente no sabe las cosas que se han hecho. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes tienen que ver ahora y pueden ver las 2.000 viviendas nuevas y las 2.000 familias nuevas que saben por qué viven allí. Le doy gracias a Dios y le doy gracias a Héctor Luis y al Plan 8. Y hoy allí viven cientos de familias, y en Puertas del Sol y en Berwyn. Esa es mi alegría. Con los más de 100.000 niños al año que atendemos en Estudia Conmigo. Sí, puedes pasar por aquí mañana. Quien diga que no se ha hecho nada, pues es su problema. Ella está disminuyendo el respeto que le tiene al que lo está escuchando, porque el político que le miente a la gente lo que demuestra es falta de respeto. Cuando dicen que no hemos hecho la escuela de niños talentosos, pues los muchachitos y los maestros del Antonio C. Pedreira, que han estado número 1 en su distrito escolar por 5 años, pues ellos saben de eso. Cuando van rumbo al aeropuerto y ven el edificio del Nuevo Milenio, que es el Head Start más moderno que tiene Puerto Rico, que tiene computadoras para los niños de playita, pues saben eso. Luis era un jovencito muy bueno. Cuando escuchan los cassettes de Carmencita en los cuentos, en la hora del cuento. Que tenía un buen corazón. Pues aquí está la obra. Cuando fueron a la Serie del Caribe, que contrasta con la que se hizo hacía 10 años, que había fracasado, y aquí fue casa llena y victoriosa, y ven el Coliseíto y ven las obras que hemos hecho, pues ahí está la obra para que sea palpada. Cuando ven el policía de comunidad protegiendo
a las comunidades e integrado a las comunidades en el programa de Alianza contra el Crimen, que ahora el presidente Clinton lo ha hecho ese programa extensivo para todos los Estados Unidos. Cuando van a la sala de urgencia del municipio de San Juan, que está a la altura de nuestros tiempos, cuando tenemos el programa reconocido internacionalmente del SIDA y nos eligen presidente de las comisiones del SIDA en los Estados Unidos. Y tú sabes, es SIDA. Y ahí la atención de esta gente es dar amor, comprensión y ayudar. Pues tú tienes que ver entre la palabra y los hechos. En vez de tener las antiguas estructuras que eran mesitas y sombrillitas sencillas, pues ya tenemos nuestros kioscos, que ya eso es una propiedad nuestra. Unos gastaron millones de dólares en las palabras, yo he invertido mi esfuerzo y mis recursos en los hechos. El jibarito, la comida típica puertorriqueña, el arroz, la habichuela, los tostones, la carne guisada, cualquier gourmet que sea puertorriqueño. Héctor Luis visitaba mi restaurante, yo le hice saber mi inquietud, él me orientó cómo yo iba a conseguir el financiamiento y para que así yo me quedara en el viejo San Juan. Y mi respeto hacia él es siempre, porque es un ciudadano serio, humilde, trabajador, luchador. Había una oficina en el municipio donde daban unos préstamos. Que fue el que nos ayudó para crear este negocio aquí en el viejo San Juan, de mantener nuestra cultura puertorriqueña y dar de nosotros el máximo. Y cuando trabajamos por Puerto Rico, más jibaritos somos. Apoya a los nuestros, viva apoya a los nuestros, apoya a los nuestros y Puerto Rico. Entender que Puerto Rico no es una nación es menospreciar nuestra historia, nuestra forma de ser. Este es un pueblo constituido, con cultura, con 500 años de historia, con una forja de una mezcla de raza, con una formación que ha batallado por su idioma, que ha batallado por la afirmación de sus valores. Yo tuve que aprender aritmética en inglés, ¿verdad? Y ni aprendí inglés ni aprendí aritmética. Nosotros no somos un reguerete de gente que sean, como decía Elsa Tío, fácil barro para la mano ajena. O sea, cuántos estados en el propio Estados Unidos, Oregón, Wyoming, tienen una historia de esta antigüedad. O sea, la nacionalidad nuestra es clara y es definida, y negarla pues es un absurdo, ¿verdad? Solamente la pueden negar aquellos que están dispuestos a renunciar a ella. Tuve una oportunidad única para un soldado puertorriqueño, que fue elevar la primera bandera puertorriqueña en el Fuerte Buchanan. Aquí me hice capitán, fue una de las alegrías más grandes que tuvo mi padre, el ver al hijo de un sargento convertirse en company commander. En la visión propia de Hostos, no pueden haber derechos sin deberes. Cuando llegó la guerra del Golfo Pérsico, normalmente a los que ocupamos puestos públicos se nos da una excepción para no ir a servir en el frente de batalla. Yo notifiqué de inmediato que yo no iba a reclamar esa excepción, porque si había estado ya 15 años en el ejército, al momento de la vida y la muerte, no iba a poner a otro ser humano a arriesgar su vida y yo quedarme acá. Héctor Luis es una combinación de disciplina y de rigor militar y de sensibilidad humana, que le conviene mucho al pueblo de Puerto Rico, porque si de algo está muy necesitado es de disciplina, y por otro lado, si algo debemos conservar en nuestro sentido nacional es la sensibilidad humana. Abrimos una oficina en Plaza Las Américas para enviarle correspondencia y regalos a todos los soldados. Y siempre recordaré a una niña, hija de un empleado postal, que le escribió una carta a un soldado en el Golfo Pérsico que tenía un gran valor al día de hoy para mí. Le escribía diciéndole
que ella no lo conocía y que sus papás le habían dicho que ella no podía normalmente querer a una persona que no conociera, pero que ella lo quería aún sin conocerlo. Una niña de 11 años. Y luego, cuando acabó la guerra, yo me ocupé de que a quien quiso a distancia y sin conocerlo, se conociera el soldado con esa niña que le dio tanta luz y consuelo a nuestra gente en el desierto. Y vi también algo bien importante. El soldado arriesga lo mismo en una guerra que se gana que en una guerra que se pierde. Y los actos de valor y de sacrificio son los mismos. Él no controla si se gana o se pierde. Y cuando llegaron los muchachos de Vietnam arriesgando su vida, aquí fueron producto ellos del desprecio. Nadie les hizo un recibimiento. Yo me juré que eso no iba a pasar frente a mí nuevamente. Y me ocupé primero de dar el ejemplo, de estar dispuesto a ir. Y así lo notifiqué a mis superiores en el ejército. Y segundo, de ocuparme de despedir a mis soldados con orgullo, con decoro, con aprecio de una sociedad que tiene que estarle agradecida a la gente que va a arriesgar su vida para preservar nuestro tipo de sociedad y la protección de nuestra democracia. Y luego recibirlos como se merecieron, de haber arriesgado su vida y de la separación con su familia. Y yo me siento bien satisfecho de que en la guerra del Golfo Pérsico, los soldados puertorriqueños que fueron allá sintieron el respaldo de su pueblo. Y yo me recuerdo en la sala de la casa de mi abuela Cruzita en Puerto Nuevo, que en la pared habían los retratos de sus 10 hijos, la mayoría de ellos en uniforme militar. De mi padre, en la Segunda Guerra Mundial, que era el mayor. Héctor Luis se parece físicamente mucho a su papá, demasiado. Pero aquí la que le gusta la política es a mí. Mi mamá era una niña cuando Muñoz Marín llegó al pueblo de Florida y ella la llevaron allá para que le recitara Viva la Pava, viva el Pavín, viva el bigote de Luis Muñoz Marín. Esta es la casa de Luis Muñoz Marín. Para nosotros, Luis Muñoz Marín fue un ídolo. Mi papá siempre me llevó. Vimos la mejor cualidad que tenía era que para él un jíbaro, un agricultor, era igual que un comerciante o con un hombre fijo. Esa cualidad la vivimos, la aprendimos y la pudimos llevar a nuestros hijos. Y aquí empieza él a tener tertulias con los jóvenes. Y eso pues uno desde pequeño pues le cautivó la profunda honradez de Luis Muñoz Marín que murió en mucha humildad, igual que doña Felisa Rincón. ¿Qué es lo más que les impresionó a usted de Muñoz Marín hasta ahora, antes de visitar esta fundación? Que empezó rico y terminó con la misma paga con la que empezó y terminó pobre. Nosotros necesitamos un hombre vertical, un hombre que se entregue por completo al servicio del pueblo, y ese hombre es Héctor Luis Acevedo. Y respeta la voluntad de un pueblo. Él lo demostró cuando fue arrestado en el 1980 en el recuento de Valencia por defender la democracia. Provocó abrir las puertas por completo del Partido Popular Democrático para que entraran miles de jóvenes a participar, y ha llenado a la casa del Partido Popular de sangre nueva, de gente joven. Vamos a demostrarle que peregrinando es como se hace política. Yo quiero ser gobernador de mi país, no por agenda propia. Yo aspiro a ofrecer mis servicios al pueblo de Puerto Rico, para que en la profunda libertad que representa la democracia tengan una opción que venga a servirle a la gente y no a servirse del poder. Héctor Luis no es una primadona. Héctor Luis no es una persona enamorada de sí misma. Héctor Luis es un hombre con los pies puestos firmemente en la tierra, que respeta a sus compañeros de partido y que invita a sus compañeros de partido a participar en relación de igualdad en los trabajos del partido. Ese tipo de liderato, de capitán de equipo, es el que el Partido Popular Democrático y Puerto Rico necesitan. Cuando nadie pensaba que podía ganarse la alcaldía de San Juan, él vino de abajo, vino con el pueblo, vino reorganizando las bases de nuestro partido y logró una victoria abrumadora con la juventud de Puerto Rico.
1980, las elecciones en Puerto Rico fueron sumamente controversiales, por poco hay una guerra civil en este país. Aquí el gobernador Romero Barceló enmendó la ley electoral 58 días antes de las elecciones, con una enmienda que daba el colegio entreabierto, que los ex jueces del Tribunal Supremo, en los cuales había de todas las ideologías políticas, calificaron abierta al fraude, e impuso esa legislación. Y luego allí vivimos en Valencia, donde el sistema electoral lo controlaba un partido, y nosotros confiábamos más en los funcionarios que representaban al PNP que en los funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones. Allí se robaron un escaño a plena luz del día. Allí no se supo nunca correctamente el resultado de la gobernación, y nuestro Tribunal Supremo había dicho que había que respetarle la intención a los electores, y yo pues no accedí a ser partícipe de eso. Estuvo dispuesto a ir a la cárcel antes que rendirse ante los principios. Defendió los intereses del Partido Popular, pero no con una visión partidista estrecha, sino con una visión de puertorriqueño. De aquí, donde nos corresponde algo, yo lo voy a pelear. Habían 35 abogados para defender a mi hijo. Pero entonces, cuando fue la vista, entonces pidieron una sala grande para que todos pudiéramos estar. Y yo lo miraba y decía, tantas ilusiones uno con un hijo. Y verlo con sus zapatos de campaña, sentado allí defendiendo los votos de estos puertorriqueños. No tenía que pasar por esto. Yo pensaba, ¿verdad?, cómo mi hijo ha crecido tan humilde ahí. Pero todo sea porque si mi hijo tiene esos valores y quiere ayudar a este pueblo, yo lo tengo que ayudar y Dios también. Héctor Luis tiene algo que es sumamente importante y es un mensaje de pulcritud, o sea, un mensaje de decencia en el gobierno, de acabar con todo aquello que le hace daño a Puerto Rico. Y yo creo que ese mensaje él lo ha ido llevando muy claramente dentro del partido, dentro de la Junta de Gobierno, dentro del Consejo Central, o sea, que la gente entienda claramente que él no va a permitir el tipo de cosas que ha estado ocurriendo en muchos de los partidos en Puerto Rico en distintas ocasiones y que ahora mismo pues lo vemos todos los días en la prensa. Hoy por hoy, la fibra moral de nuestra gente está en duda en cuanto a los oficiales de gobierno, porque a los jóvenes dice, ¿cómo es posible que si un gobierno se gasta 70 millones de dólares en fondos públicos para fines privados, a esos grandes no le pase nada? Y al que se roba $100, ese va preso. Entonces hay dos varas en este país, una para los ricos, una para los oficiales de gobierno que se han lucrado del poder, que se han tornado multimillonarios con el dinero público, que han usado los fondos públicos para enriquecerse y para fines privados, y otra vara para la gente más humilde del país. Yo creo que ninguno tiene derecho a robar, ninguno tiene derecho a robar, pero se tienen que empezar dando la lección por la casa, dando la lección por los que más tienen, y eso para mí es fundamental al orden social de mi país. Los que lo hemos conocido por muchos años sabemos que es natural, que es muy natural en él. Eso es así. Héctor Luis es una persona que sus valores están claros y dinero no está en esa lista. Es uno de los políticos y de las personas más auténticas, más verticales, más genuinas que yo he conocido en mi vida. Esa es una de las virtudes que tiene Héctor Luis Acevedo, que cuando compromete su palabra, la cumple. En él hay un contexto de experiencias, de información para encauzar algo debidamente. Es una persona, pero bien valiosa. Aquí ya se contaron los votos. En la explicación de los resultados se quiere alterar su voluntad. Este proceso no se trata de fórmulas de estatus, que es producto de actuaciones a las espaldas de nuestro electorado, de aquellos que solamente respetan la democracia cuando ganan,
Sepan ustedes, congresistas, que este pueblo nuestro se les respeta, que nuestra dignidad no está a la venta, ni mucho menos está dispuesto a ser humillada. Sepan ustedes, señores congresistas, que este pueblo nuestro, siempre respetuoso de los demás, mira con igualdad en el mismo nivel a los hombres en las astas de la libertad. Sepan ustedes, señores congresistas, que Puerto Rico ni se rinde ni se vende. Muchas gracias. El que está en la política tiene un gran dilema. El tiempo de la política exactamente coincide con el tiempo de la familia. Cuando yo empecé a aceptar un puesto político, escribí una carta a mis hijos que decía que yo tenía que luchar entregando lo que yo entendía que era mi vida, para que ellos pudieran tener un Puerto Rico mejor en el cual criar a sus hijos. Yo diría que esa es la forma en que su ser se nutre, sabiendo que se sienten felices cuando él está allí, porque le está comunicando que son valiosos para él. He tenido una ventaja, que Carmencita me ha entendido mucho a Héctor Luis, quizás más que yo, porque yo quería tener a mi esposo siempre conmigo y ella se lo ha prestado a este pueblo y lo ha hecho con gusto. Puerto Rico ha afirmado sus valores ante el mundo moderno, de su cultura, su propia identidad, aún en medio de un avasallador intento de asimilación. Nuestra fuerza ante la historia está en la fortaleza del pueblo de Puerto Rico, de su entendimiento propio. Lograron ver que sus hijos y sus nietos no pasaran el hambre y las privaciones que pasaron sus abuelos. Esa es la épica de Puerto Rico.